Hoy estoy con un invitado maravilloso que tuve que venir a buscarlo a Málaga. Claro, Tuve que viajar hasta Málaga. claro, chilenos por el mundo. Exactamente. Oye, Matías, a ver, ¿cómo explicarle a la gente de un referente chileno corredor? A ver, yo soy Ujú. corredora amateur, pero ya llevo unos buenos años corriendo. Eh, ¿Y cómo explicarle a la gente o los que ya son un poquito más conocidos del tema, quién eres tú? Cuéntanos, tú eres una persona que tiene mucho recorrido, muchos kilómetros en la vida recorrido. Resumen ejecutivo, soy analista financiero de origen, ese es mi origen de vida, y luego me dediqué al deporte porque para dejar una adicción al tabaco, y me puse a correr, me di cuenta que me gustaba, y terminé dedicándome a eso de forma profesional, cuando ya llevaba muchos años corriendo, decidí dedicarme a los desafíos deportivos con el fin de que la gente se motivara a hacer deporte, a correr. Y ahí nacieron los desafíos deportivos. El año 2012 corrí 40 maratones seguidas en 40 días consecutivos. El 2014 corrí por todo Chile. No, pero es que a Fueron, ver, no podemos dejar así como corrí 40 días seguidos, sí, 40 maratones en 40 días seguidos. ¿ya? O sea, 42 kilómetros, Durante 40 días. cada día 42 kilómetros. Sí, correcto. Eso fue para celebrar mis 40 años. Es decir, corrí 40 maratones en 40 días el año 2012. Luego el 2014, No a- paraste ningún día. no, ningún día. A raíz de eso, y porque mucha gente lo hice en Santiago, entonces mucha gente me acompañó porque hice un circuito de 21 kilómetros. Entonces daba dos vueltas en Santiago. Y la gente empezó a acompañarme. Corría súper temprano, a las 6 de la mañana. Corría de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Y la gente me empezó a acompañar y me di cuenta que esto causó un efecto sin quererlo, como un efecto en cadena. Y el día que terminé, llegaron alrededor de 1000 personas a acompañarme en los últimos 10 kilómetros. Y ahí se me ocurre correr por todo Chile. Es decir, si yo logré esto sin mayor esfuerzo, porque la gente se motivó, dije, bueno, lo quiero replicar en todo Chile y ahí nace el desafío más grande que fue correr por todo Chile el año 2014. O sea, lograste como un sistema de efecto dominó de motivación de la gente. Sí, Y pero no fue algo que yo... no lo mm, planificaste porque aparte no No, habían, a ver, no estaba Instagram, no estaban las no. redes sociales, entonces esto fue de boca a boca así ya, pero... Claro, en esa época lo más fuerte era Twitter y ¿Ya? yo lo único que hacía era como, oye, voy a correr a las 6 de la mañana en el Baltus en Vitacura, el que me quiera acompañar. Y efectivamente la gente empezó a llegar a acompañarme, 5 kilómetros, otros 42. Y claro, fue un efecto dominó que yo tampoco busqué que fuera tan así. Y obviamente a raíz de las redes sociales llegaron los canales de televisión y ahí se masificó mucho. Y después de eso me dediqué a preparar este desafío de correr por todo Chile, donde la idea inicial era correr de Arica hasta Punta Arenas en un periodo más o menos corto. Entonces lo empecé a planificar y calculé que yo era capaz de correr, o sea, la idea era correrlo en 2 meses. Eso significaba correr 80 kilómetros diarios, es decir, prácticamente 2 maratones diarias. Y me demoré más o menos 9 meses entre prepararlo y entrenar. Y ahí lo único que me salió como, de cierta forma, un poco... todo esto era como ensayo y error, probar. Empecé a probar y me di cuenta que la ecuación mejor para mi cuerpo era correr 40 kilómetros en la mañana y 40 en la tarde. Y empecé a entrenar de esa forma, 20-20 o 10-10, 20-20, 30-30, hasta cuando llegó el minuto. Bueno, era como un proyecto, había que salir a buscar auspicio, Pero etcétera. pregunta, ¿tú estabas asesorado por alguien? ¿Te asesoraste? ¿Alguien te No, acompañó? ¿No había ningún profe de educación física? no, yo soy preparador físico y no. ¿No, no pediste ayuda? Esto estaba todo acá, Sí, en la motivación, en las ganas y sí. también en el estado físico, por supuesto. Sí, porque además yo sabía que era un proyecto difícil, un proyecto caro, entonces había que salir a buscar auspicio y sabía que me iba a demorar. Y en ese periodo de buscar auspicio, lo único que hice fue entrenar, 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 y esto ya es como, ¿qué me quedó de enseñanza de ese periodo? Y es que yo encontré el auspicio
yo te diría que 2 meses antes que empezara el desafío. O sea, cualquier persona podría haber votado esto mucho antes y yo decidí seguir igual y seguir entrenando igual hasta que me saliera y me salió. O sea, hay que hacerlo con convicción. Salió el auspicio y ya ahí fue todo más fácil. Y ahí armé un equipo. Entonces, cuando yo terminé, cuando encontré la marca que me auspiciara, armé un equipo con periodistas, con publicistas, con preparadores. Ahí sí tenía un kinesiólogo, un traumatólogo, etcétera, etcétera. Y armé un equipo en terreno que me acompañó porque correr durante 2 meses significaba vivir en una motorhome, en una casa rodante. Me llevé un equipo conmigo y había que mantenerlo vivo comunicacionalmente hablando. Entonces lo que hacíamos era harto trabajo, porque además de correr, hacíamos cápsulas diarias para enviárselo a los medios de comunicación para que los canales de televisión no tuvieran, los editores no tuvieran trabajo. En el fondo mandábamos todo armado, mandábamos el guión, mandábamos las imágenes editadas y eso mantuvo este desafío súper vivo y pasó lo Y mismo. también justificando un poco todo el auspicio que te habían dado también, Bueno, porque aparte era algo, acá como que hay cosas súper importantes dentro de esto, porque tuviste convicción, o sea, lo que hablamos siempre con el poder de la mente, ¿ya? O sea, tú tuviste una idea, la pensaste, la decretaste y sí, la llevaste a cabo. totalmente. Y lo segundo que es importante, que también a mí me hace mucho sentido, por eso te vine a buscar hasta acá, que tiene que ver con el liderazgo. O sea, Mm. inconscientemente tú armaste, inconsciente yo creo que de un principio tú dijiste, ya, tú estás solo, está en mi mente, pero yo no puedo trabajar solo. Y me imagino que preparaste, buscaste, dijiste, ¿quién? O sea, ¿quién se enfrenta a esta locura? Porque al final es Sí, no. creer en un proyecto tuyo que está acá. O sea, a ver, yo creo que la clave, sobre todo alguien que busca financiamiento, es ponerse en el pantalón del que financia. Entonces yo dije, que si yo fuese una empresa y pusiera, estamos hablando de $100.000, No es menor. no era poca plata. Entonces yo dije, yo me pongo en el pantalón de quien pone estos $100.000. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero que me devuelvan publicidad. ¿De qué forma? Televisiva y de medios escritos. Entonces dije, ok, tengo que armar un equipo que tenga un periodista, un publicista y que además esto escale, porque uno no saca nada con filmar y mandar. Hay que armar todo. Entonces ahí se nos ocurrió con la persona que contraté para grabar la cámara, eh, que editáramos, porque en el verano, porque esto fue en el verano, fue todo enero, todo febrero y 2 días de marzo. Entonces, en el verano, en los medios de comunicación hay muchos reemplazos. Hay mucha gente haciendo Claro. la práctica, entonces sabíamos que los editores iban a tener un problema para poder editar. Entonces mandábamos todo editado. Y el equipo, además fue difícil encontrar el equipo en terreno, porque es contratar a alguien y decirle, vas a viajar en una motorhome a 10 kilómetros por hora durante 2 meses. Entonces tampoco fue fácil. Fue gente joven, gente que no tuviera familia, Claro. porque era obvio. Y lo logramos y finalmente logré correr desde Arica hasta Cabo de Horno, o sea, todo Chile completo, incluido las islas de Cabo de Horno, durante 63 días. Y después de eso sale inmediatamente el proyecto de correr desde Buenos Aires a Valparaíso. Es decir, crucé Chile así y ahora había que cruzar el continente de lado a lado, que son menos kilómetros. Y el 2014 conseguimos un auspicio de una marca de auto y hicimos Buenos Aires-Valparaíso, que es una misma carretera. Nace ese proyecto y al año siguiente estaban las Olimpiadas de Río de Janeiro, el 2015. Y no resultó, la idea mía era irme corriendo desde la Virgen del Cerro San Cristóbal al Cristo Redentor del Pan de Azúcar. Y no resultó porque muy pocos chilenos fueron a las Olimpiadas, entonces no había marcas que quisieran auspiciar el proyecto. Y al año siguiente se me ocurre hacerlo al revés. Río de Janeiro, Santiago. Y ahí sí encontré auspiciador. Y ahí ese fue el último desafío del 2017. Corrí desde Río de Janeiro hasta Santiago, que son como 3.600 kilómetros, en 60 días. Y ese fue el último proyecto deportivo que hice. O sea, me llegué a cansar. Ya, Agotador, sí. yo que me siento, pero Agotador. una maratonista y ni siquiera he corrido una maratón todavía, pero creo que está todo acá en la mente, en las ganas. Y yo creo que lo importante es entender el objetivo, lo que en el mundo del coaching siempre hablamos del para qué. Mm. Al final, ¿tu para qué dentro de todos estos desafíos? Porque descubrí que
las personas en general buscan identificarse con algo. Por ejemplo, te voy a poner yo tuve por muchos años un team de running cuando apareció el running en Chile. Que ahora está de moda, que no encuentro que esté de moda, o sea, que no encuentro que esté malo que esté de moda hacer No, para deporte, nada. pero hay que No. ponerle la seriedad al deporte, creo yo. Sí, sí, no, está bien que suena moda. Cuando se puso de moda y yo tenía un team de running, me di cuenta que la gente, por ejemplo, buscaba, ¿qué pasa en las carreras? ¿Por qué la gente quiere una polera cuando paga la inscripción de la carrera? ¿O por qué cuando se mete a un team de running le gusta que le regalen una polera? No por tener una polera, porque las poleras no valen No, nada, porque quieren pertenecer. porque quieren pertenecer a algo. Ujú. Entonces, me di cuenta que los desafíos ayudaban a la gente a motivarse a hacer deporte porque se sentían identificados Mm. con algo. Y eso lo usé a mi favor, porque en el fondo no hay que olvidarse que estos proyectos deportivos son muy caros, entonces hay que financiarlos. Y el match era, logro financiar, la empresa que financia va a recibir de vuelta, o sea, para poner los números, la, el- la marca que financió el Correr por todo Chile, que fue la Cámara Chilena de la Construcción, se gastó $100.000 y recibió de vuelta en publicidad 250.000. Claro. O sea, duplicó la inversión. Entonces, y el match era bueno porque una empresa ganaba, pero lo importante era que yo lograba que gente saliera a correr. Y hasta el día de hoy me sucede que hay gente que me dice, yo empecé a correr o empecé a hacer deporte o mejoré mi salud gracias a que te vi corriendo por televisión. Entonces mi misión siempre fue esa, mis desafíos siempre eran lo mismo, eran como, ya voy a hacer esto para motivar a la gente a correr. Y Porque, para que logre encontrar una identidad también en algo que los ayude a ellos. O sea, de hecho, sí, hasta el día de hoy tú lo haces, porque de ahí nació las ganas como de trabajar en el mundo del coach, sí. como después de todo eso dijiste como, Sí, después de eso se me ocurre, dije, ya, no me puedo centrar solamente en el deporte, en correr. Y lo escalé, me certifiqué como coach de vida y luego, estando en eso, se me ocurre, dije, la segunda pata es la nutrición. Y para mí la nutrición siempre fue un temazo, porque siempre fui gordo, bajé de peso corriendo, obviamente, pero siempre me faltó algo. Y ahí empecé a probar distintas dietas y se me ocurre, una vez que termino el coach de vida, hacer coach nutricional en Estados Unidos. Me certifico como coach nutricional y creo una metodología para que las personas integren el deporte y la nutrición de una forma fácil, amigable, efectiva, porque yo ya había probado todas las dietas posibles, y creo una metodología que hasta el día de hoy es súper exitosa. Llevo 6 años trabajando en eso y corté este team de running porque sentí que ya esa etapa en mi vida estaba superada y se me ocurre crear esta metodología y hasta el día de hoy la estoy llevando súper exitosa y atiendo gente que hace deporte o que no hace deporte y lo que hago es, en el fondo, hacer algo integral. Coaching, nutrición, dieta y deporte. no, y lo interesante de esto que es tu acompañamiento. O sea, tú Sí, tienes un un acompañamiento. acompañamiento constante. No es que tú pases una planilla No. de este es el programa nutrición y los dejas solos ser, porque yo creo que esa es la principal causa de desmotivación. Y, Sí, yo te diría que el gran error de la nutrición actual ¿ya? es que te entregan una pauta nutricional y en el fondo, que no tiene nada de malo, lo que tiene de malo la pauta es que te traspasan a ti la responsabilidad de hacerte cargo de tu nutrición. ¿Cuál es el problema de eso? Que yo tuve una adicción, la adicción a la nicotina, que tú no te puedes hacer cargo de tu adicción y la comida es adictiva, el azúcar. Entonces, tú no puedes entregarle, esto es como a un alcohólico decirle que administre una botillería, es imposible, no lo va a lograr. Entonces, lo que hice yo fue crear un programa de acompañamiento, de nutrición, donde te digo qué tienes que comer, pero yo te digo qué tienes que comer, tú no tienes que decidir qué vas a comer, te entrego opciones de hacer deporte que sean de poco tiempo para hacer en tu casa, cosa que no tengas que invertir en un gimnasio o algo así, y sesiones de reuniones semanales para poder ayudarte en todo el tema mentalidad, que superes tu adicción, etcétera, porque la nutrición es muy compleja, pero simple a la vez. Al final es como una mentoría, Es porque una mentoría. tú vas acompañando a la Sí. gente, pero vas diciéndole porque uno, no tienes un estándar
de un protocolo como No. general, es súper específico, acompaña desde adolescente hasta adulto mayor y los cambios se ven. O sea, yo los he visto y tú también muestras los cambios porque, a ver, uno dice que tiene un chocolatito, una cosita así, pero eso va aumentando, aumentando, aumentando y quizás hoy en día, que yo me quedo un poquitito para los 40, me doy cuenta que empieza a pesar eso. Esas cositas, Sí, esos malos hábitos empiezan a pesar que uno piensa que no va a llegar en ningún momento y llega. Y como para cerrar un poquitito, ¿cuáles serían? A ver, a mí me pasa con el tema del coaching que la gente me dice, Fran, es que yo no logro motivarme, no me motivo con nada, entonces ahí empezamos a ver la historia, a ver de qué manera se motivaban alguna vez con algo. ¿Por qué la gente se desmotiva tan rápido con el tema del deporte si nunca han generado un hábito? ¿Cuál sería una forma que las personas pudieran volver a motivarse? Mira, igual que en la nutrición, la gente se centra demasiado en el resultado. Es decir, la gente dice, ok, voy a correr 10 kilómetros y solo piensen en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que correr 10 kilómetros, que para el que corre 42 es súper poco, pero para el que no corre es una maratón prácticamente. Entonces la gente se centra mucho en, ay, no logro correr, no logro mantenerme corriendo durante, no sé, media hora, con la alimentación pasa lo mismo, a la semana es que no he bajado peso, o como me pasa que la gente me dice, oye, pero es que en una semana bajé 2 kilos, le dije, bueno, pero lleváis 40 años pesando lo mismo, o sea, 2 kilos en una semana es Es mucho. mucho. Entonces la gente se centra demasiado en el resultado y se frustra. Cuando tú te centras en el proceso, o sea, es como cuando te Como en dicen, el presente, al final. créate metas cortas. Sí. O sea, una semana, 2 semanas. Ahí es cuando la gente ve resultados, se empieza a motivar. Bueno, mi sistema de coaching nutricional se ven resultados muy rápido. Yo creo que es como el secreto del éxito, que la gente logra mantenerse y que la gente, o sea, el único consejo que puedo dar es que no se centre en el resultado, sino que se centre en el proceso. Si tú te centras en el proceso, solo te vas a dar dando cuenta de que va a llegar el resultado. Si yo me centro en el resultado final, voy a vivir amargado, totalmente. No, y al final, igual no hay tips exactos. Lo importante que siempre les digo es que ustedes crean y quieran también hacer el cambio, porque estamos todos estos profesionales distintos que podemos aportar de diferentes áreas, pero si tú no pones tu aporte tampoco de querer cambiar, querer mejorar, querer crear hábitos, es muy difícil también, ¿no? Sí, no, y además que yo diría que por lo menos la mentalidad chilena hay que cuidar mucho el entorno. El entorno igual influye Mm, muchísimo. El entorno muchas veces hace que uno falle, porque, oye, pero cómete esto, oye, que no vayas a entrenar, que para qué, que... Entonces, sobre todo el entorno familiar. Y el entorno familiar es muy... Con esto no estoy diciendo que la gente tiene que dejar a su que dejar a su familia, familia, pero claro. sí conversarlo. Sí. Es decir, Entonces, yo estoy en cuando este cambio. yo estoy en este cambio y quiero que me apoyen y quiero que me ayuden, porque muchas veces la gente falla porque el entorno no los ayuda. Yo te diría que es el 80% de las veces. Muchas veces la gente quiere cambiar, pero su entorno no los deja. Como que les da vergüenza. Lo clásico. No, es que no quiero, no voy al gimnasio porque me da vergüenza. La verdad es que cuando uno está en el gimnasio, nadie se fija en el de al No. lado. Eso es algo, es una creencia muy loca, porque uno cree que te están mirando y que no estoy haciendo el ejercicio mal. Nadie se está fijando en lo que tú estás haciendo. Lo mismo que correr. Si salgo a correr a la calle, nadie me está mirando cómo estoy corriendo. Que corro feo, ¿a quién le importa? Claro, es verdad. ¿Ah? Es verdad, eso es súper importante en todo cambio, ojo, en todo hábito. Lo importante es hacer un cambio en general, hacer un hábito también de qué tipo de relaciones me estoy juntando, o sea, de con quién persona me estoy relacionando, si tienen hábitos saludables o, a ver, porque cuando yo hago un cambio de mentalidad, necesito traspasar esta información a un otro, porque todos tenemos miedos, todos tenemos, a ver, todos tenemos esa incertidumbre de querer, como decía y tú, un resultado rápido. Entonces, si yo te digo a ti, oye, voy a empezar a correr, y tú nunca has hecho ese hábito o nunca has, no sé, nunca has hecho deporte, tú me vas a decir, qué difícil. Claro, entonces yo ahí voy a Totalmente. ver mi limitancia dentro de, voy a decir, esto es difícil, entonces no puedo yo. Si él no puede, yo no voy a poder. ¿Y qué pasa ahí? Que dejo la responsabilidad en el otro. Sí, po. Eso es lo que es lo más fácil de cuando uno no quiere, no puede hacer cambios, es responsabilizar al otro. Así que eso, ¿algún tip más? Sí, que la gente, a ver, básicamente la gente que quiere hacer un cambio, ya sea hacer deporte, cambiar su ¿Mm? alimentación o cambiar algún hábito, que se centre en el proceso y que busque ayuda.
y que inviertan en ellos. Es decir, la gente tiene que invertir en sí mismo, con un coach, con un nutricionista, con un profesor de educación física, con lo que sea. Lo que quiera lograr, esto es como querer ser un profesional en algún área, uno tiene que estudiar. Uno tiene que invertir en uno mismo. No es un gasto, sino que es una inversión. Invertir en alguien que te ayude, que te cambie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo me demoré 14 años y me gasté más o menos $20.000 en probar distintas técnicas de nutrición hasta que logré encontrar lo mío. En cambio, invertir en un coach como yo, como cualquier otro, hay muy bueno, hace que tu camino sea muchísimo más corto. ¿Cachai? Eso. Me gustó. Gracias. Gracias a ti.